de Beleriand y sus reinos. Esta es la hechura de las tierras a que llegaron los Noldor, al norte de las regiones occidentales de la Tierra Media, en los días antiguos. También se cuenta aquí cómo los jefes de los Eldar conservaron las tierras, y de la alianza contra Morgoth después de la Dagor Aglaredd, la tercera batalla de las guerras de Beleriand. En el norte del mundo, Melkor había levantado tiempo atrás Ered Engrin, las montañas de hierro, como cerca defensiva de la ciudadela de Utumno, y se erguían sobre los límites de esas regiones de frío sempiterno, en una gran curva desde el este al oeste. Tras los muros de Ered Engrin, al oeste, donde retroceden hacia el norte, Melkor edificó otra fortaleza contra posibles ataques desde Valinor, y cuando regresó a la Tierra Media, como se ha dicho, habitó en las infinitas mazmorras de Angband, los infiernos de hierro, porque en la guerra de los poderes, los Valar, en su prisa por aniquilarlo en la gran fortaleza de Utumno, no destruyeron totalmente Angband, ni registraron los más profundos recovecos. Bajo Ered Engrin, Morgoth cavó un gran túnel que salía al sur de las montañas, y allí levantó unas puertas poderosas. Pero por sobre estas puertas, y aún detrás de ellas hasta las montañas, apiló las torres tonantes de Thangorodrim, hechas con las cenizas y la lava de los hornos subterráneos, y las vastas escorias de la apertura de los túneles. Eran negras y desoladas, y sumamente altas, y de sus cimas salía un humo oscuro y hediondo que manchaba el cielo septentrional. Ante las puertas de Angband, una desolación de inmundicia se extendía hacia el sur por muchas millas hasta la ancha planicie de Ardgallen. Pero luego de la llegada del sol creció allí una abundante hierba, y mientras duró el sitio de Angband y las puertas permanecieron cerradas, asomaron allí unas cosas verdes, aún entre los pozos y las rocas quebradas de las puertas del infierno. Al oeste de Thangorodrim se encontraba Isilome, la tierra de la niebla, pues así se la llamó en la lengua de los Noldor, a causa de las nubes que Morgoth había enviado allí cuando acamparon por primera vez. En la lengua de los Sindar, que moraban en aquellas regiones, se la llamó Itlum. Fue una tierra hermosa mientras duró el sitio de Angband, aunque el aire era frío y el invierno muy crudo. El límite oeste era Ered Lomin, las montañas del Eco, no lejos del mar. En el este y el sur, en la gran curva de Ered Wethrin, se alzaban las montañas de la sombra, frente a Ardgallen y el valle del Sirion. Fingolfin y su hijo Fingon dominaban Itlum, y la mayor parte del pueblo de Fingolfin moraba en Mitrim, a orillas del gran lago. A Fingon se le asignó Dor Lomin, que estaba al oeste de las montañas de Mitrim, pero la fortaleza principal se levantaba en Aithel Sirion, al este de Ered Wethrin, desde donde vigilaban Ardgallen, y la caballería de Fingolfin cabalgaba por esa llanura aún hasta la sombra de Thangorodrim, pues los caballos se habían multiplicado con rapidez y las hierbas de Ardgallen eran ricas y verdes. Muchos de los progenitores de esos caballos provenían de Valinor y eran un regalo de Maedhros como compensación por las pérdidas de Fingolfin, y habían sido transportados en barco a Losgard. Al oeste de Dor Lomin, más allá de las montañas del Eco, que al sur del estuario de Drengis se adentran en la tierra, se encontraba Nebrast, que en lengua sindarin significa costa de Acuende. Ese nombre se dio en un principio a todas las costas del sur del estuario, pero luego solo a aquellas que se extendían entre Drengis y el monte Taras. Allí, por mucho tiempo medró el reino de Turgon el Sabio, hijo de Fingolfin, rodeado por el mar y por Ered Lomin, y por las colinas que continuaban los muros de Ered Wethrin hacia el oeste, desde Ybrin al monte Taras, que se levantaba sobre un promontorio.
Sostuvieron algunos que Nebrast pertenecía más bien a Beleriand que a Idlum, pues era una tierra más amena, regada por los aires húmedos del mar y protegida de los vientos fríos del norte que soplaban sobre Idlum. Nebrast se alzaba en una hondonada, entre los grandes acantilados de las costas, más elevados que las llanuras de detrás, y no fluía allí río alguno, y había una gran laguna en medio de Nebrast, sin orillas precisas, pues estaba rodeada de anchos marjales. Linaegwen era el nombre de esa laguna, por causa de la gran abundancia de aves que allí vivían, especies que amaban los juncos altos y los vados. A la llegada de los Noldor, muchos de los elfos grises moraban en Nebrast, cerca de las costas, y en especial en torno al monte Taras, al suroeste, pues a ese sitio Ulmo y Osse solían ir en días de antaño. Todo ese pueblo tenía a Turgon por su señor, y la mezcla entre los Noldor y los Sindar se dio allí antes que en ningún sitio, y Turgon habitó largo tiempo en esos recintos que él llamó Vinyamar, bajo el monte Taras, a orillas del océano. Al sur de Argalen, las grandes tierras elevadas llamadas Dorthonion abarcaban 60 leguas de oeste a este, y había en ellas grandes bosques de pinos, especialmente al oeste y al norte. Levantándose poco a poco desde la llanura, llegaba a convertirse en una tierra lóbrega y alta, donde había muchos lagos pequeños entre peñascos, al pie de montañas desnudas cuyas cumbres eran más elevadas que las de Ered Weithrin, pero al sur, hacia Doriath, se precipitaba de pronto en abismos terribles. Desde las cuestas septentrionales de Dorthonion, Angrod y Aegnor, hijos de Finarfin, dominaban los campos de Ardgalen, y eran vasallos de su hermano Finrod, señor de Nargothrond. Vivía allí poca gente, pues la tierra era yerma, y las altas tierras de detrás eran consideradas un baluarte que Morgoth no intentaría cruzar a la ligera. Entre Dorthonion y las montañas sombrías había un valle angosto con laderas abruptas vestidas de pinos, pero el valle mismo era verde, pues por él corría el río Sirion, que se apresuraba hacia Beleriand. Finrod dominaba el paso del Sirion, y en la isla de Tol Sirion levantó en medio del río una poderosa torre de vigilancia. Minas Tirith, pero después de construida Nargothrond, entregó esa fortaleza al cuidado de Orodreth, su hermano. Ahora bien, las vastas y hermosas tierras de Beleriand se extendían a ambos lados del poderoso río Sirion, de gran renombre en las canciones, que nacía en Eithel Sirion y bordeaba el filo de Argalen, antes de precipitarse por el paso, cada vez más caudaloso con las aguas de las montañas. Desde allí fluía hacia el sur durante 130 leguas, recogiendo las aguas de muchos afluentes, hasta que la corriente poderosa desembocaba en un delta arenoso de la bahía de Valar. Y siguiendo el Sirion de norte a sur, a orilla derecha, en Beleriand occidental, se encontraba el bosque de Brethil entre el Sirion y el Teiglin, y luego el reino de Nargothrond, entre el Teiglin y el Narog. Y el río Narog nacía en las cataratas de Ivrin, al sur de Lor Lomin, y fluía unas 80 leguas antes de unirse al Sirion en Nan Tathren, la tierra de los sauces. Al sur de Nan Tathren había una región de prados floridos, donde los habitantes eran escasos, y más allá se extendían los marjales, y las islas de juncos en torno a las desembocaduras del Sirion, y en las arenas del delta no vivía ninguna criatura, excepto los pájaros del mar. Pero el reino de Nargothrond legaba también al oeste del Narog hasta el río Nenning, que desembocaba en el mar en Eglarest, y Finrod fue con el tiempo el señor supremo de todos los elfos de Beleriand entre el Sirion y el mar, salvo solo las Falas. Allí vivían los Sindar que aún amaban los barcos,
y Círdan, el carpintero de barcos, era el señor de todos ellos. Pero entre Círdan y Finrod había amistad y alianza, y con ayuda de los Noldor se reconstruyeron los puertos de Britton Bar y Eglarest. Detrás de los amplios muros se edificaron hermosas ciudades y desembarcaderos con muelles y malecones de piedra. Sobre el cabo oeste de Eglarest, Finrod levantó la torre de Barad Nimraz para vigilar el mar occidental, aunque innecesariamente, como se vio luego, porque en ningún momento intentó Morgoth construir barcos o hacer la guerra por mar. El agua intimidaba mucho a sus sirvientes, y ninguno se acercaba a ella de buen grado, salvo que una dura necesidad lo exigiera. Con ayuda de los elfos de los puertos, algunos de los habitantes de Nargothrond construyeron nuevos barcos, y emprendieron largos viajes y exploraron la gran isla de Valar, con intención de edificar allí un último refugio, si algún mal sobrevenía. Pero el destino no los llevó a vivir allí. Así pues, no había reino mayor que el de Finrod, aunque él fuera el más joven de los grandes señores de los Noldor. Fingolfin, Fingon y Maedhros y Finrod Felagund. Pero se tuvo a Fingolfin como señor supremo de todos los Noldor, y Fingon tras él, aunque no tenían en verdad otro reino que la tierra septentrional de Idlum. No obstante, estos pueblos eran los más osados y valientes, los que más temían los orcos y más odiaba Morgoth. A mano izquierda del Sirión se extendía Beleriand oriental. Tenía una anchura de 100 leguas, desde el Sirión hasta el Helión y los límites de Osiriand. Y antes, entre el Sirión y el Mindeb, se encontraba la tierra baldía de Dimbar, bajo los picos de las Crisaegrim, morada de las águilas. La tierra de nadie de Nan Dungorcev separaba el Mindeb de las aguas superiores del Esgalduin, y había terror en esa región, porque a uno de sus lados el poder de Melian guardaba la frontera norte de Doriath, pero al otro los desnudos precipicios de Eret Gorgoroth, las montañas del terror, caían a pico desde lo alto de Dorthonion. Allí, como ya se dijo, había huido un Goliant de los látigos de los Balrogs, y allí moró por un tiempo, ocupando los barrancos con su mortal lobreguez. Y allí todavía, después de que ella partiera, la prole inmunda se echaba y tejía grandes redes malignas, y las finas aguas vertidas desde Eret Gorgoroth se contaminaban, y era peligroso beberlas, pues las sombras de la locura y la desesperación invadían el corazón de aquellos que las probaban. Toda criatura viviente evitaba esa tierra, y los Noldor sólo atravesaban Nan Dungorcev si los acuciaba una gran necesidad, por pasajes cercanos a los límites de Doriath, lo más lejos posible de las montañas malignas. Ese camino había sido hecho mucho antes de que Morgoth hubiera vuelto a la Tierra Media, y el que viajara por él llegaría hacia el este al Esgalduin, donde en los días del sitio todavía se levantaba el puente de piedra de Iant y Aur. De allí avanzaría por Dordinen, la tierra silenciosa, y cruzando los Arosiach, que significa los vados del Aros, llegaría a las fronteras septentrionales de Beleriand, donde moraban los hijos de Fëanor. Hacia el sur se extendían los bosques guardados de Doriath, morada de Thingol, el rey escondido, a cuyo reino nadie entraba, salvo que él lo quisiera. La parte septentrional, la menor, el bosque de Neldoreth, estaba limitada al este y al sur por el oscuro río Skaldwin, donde éste se desviaba al oeste hacia el Sirión. Se encontraban las cavernas de Menegroth, y toda Doriath estaba al este del Sirión, salvo una estrecha región boscosa entre el encuentro de Teiglin y del Sirion, y las lagunas del crepúsculo. Los habitantes de Doriath llamaban a este bosque Nibrim, la frontera occidental. Grandes robles crecían allí, y también dentro de la cintura de Melian, de modo que cierta parte del Sirión
que ella amaba por reverencia a Ulmo, estaba enteramente bajo el poder de Thingol. Al sureste de Doriath, en donde el Aros une sus aguas con el Sirión, había grandes marjales y lagunas a ambos lados del río, que detenía allí su curso y se perdía en múltiples canales. Esa región se llamaba Aelin Uyal, las lagunas del crepúsculo, porque estaba envuelta en neblinas y el encantamiento de Doriath pendía sobre ella. Ahora bien, toda la parte septentrional de Beleriand descendía hacia el sur hasta este punto, y luego era plana durante un trecho, y el flujo del Sirión se demoraba. Pero al sur de Aelin Uyal, la tierra descendía de súbito en una pronunciada pendiente, y todos los campos bajo el Sirión quedaban separadas de los más altos por esta caída. Y quien mirara desde el sur hacia el norte creería ver una interminable cadena de colinas que venía desde el Eglarest, más allá del Narog al oeste, hacia Amon Erev al este, que se alcanzaba a ver desde el Helión. El Narog avanzaba entre estas colinas por una profunda garganta y fluían rápidos pero sin cascadas, y en la orilla oeste se alzaban las altas tierras boscosas de Taur en Faroth. En el lado occidental de esta garganta, donde la pequeña corriente espumosa del Ringwil se precipitaba en el Narog desde el Alto Narog, Finrod estableció Nargothrond. Pero a unas 25 leguas al este de la garganta de Nargothrond, el Sirión caía desde el norte en una poderosa catarata bajo las lagunas, y luego se hundía súbitamente en múltiples canales subterráneos excavados por el paso de las aguas, y surgía otra vez a 3 leguas hacia el sur con gran estrépito y vapores, y atravesaba los arcos rocosos al pie de las colinas llamadas las puertas del Sirión. Esta catarata divisoria recibió el nombre de Andram, la muralla larga, desde Nargothrond hasta Ramdal, el fin de la muralla, en Beleriand oriental. Pero al este se iba haciendo cada vez menos abrupta, pues el valle del Helión descendía poco a poco hacia el sur, y en todo el curso del Helión no había corrientes impetuosas ni cascadas, pero era siempre más rápido que el Sirión. Entre Ramdal y el Helión se levantaba una única colina de gran extensión y pendientes suaves, y aparentaba mayor poderío del que en realidad tenía, pues se encontraba sola, y esa colina se llamó Amon Erev. En Amon Erev murió Denethor, señor de los Nandor, que habitaban en Osiriant. Ellos fueron los que acudieron en ayuda de Thingol contra Morgoth, cuando los orcos descendieron por primera vez en gran número y quebraron la paz iluminada de estrellas de Beleriand. Y en esa colina habitó Maedhros después de la gran derrota. Pero al sur de la Andram, entre el Sirión y el Helión, la tierra era salvaje, y estaba cubierta de enmarañados bosques en los que nadie vivía, salvo aquí y allí algunos de los errantes elfos oscuros. Taurin Duinath se la llamó, el bosque entre los ríos. El Helión era un gran río, y nacía en 2 fuentes, y tuvo en un principio 2 brazos, el Helión menor, que venía de la colina de Himring, y el Helión mayor, que venía del monte Rarir. A partir del encuentro de los 2 brazos, fluía hacia el sur por 40 leguas antes de toparse con sus afluentes, y acerca del mar era 2 veces más largo que el Sirión, aunque menos ancho y caudaloso, pues llovía menos en el este que en Idlum y Dorthonion, de donde recibía el Sirión sus aguas. Desde Ered Luin fluían los 6 afluentes del Helión: Ascar, que se llamó después Rathloriel, Thalos, Legolin, Brilthor, Dwylwen y Adurant, rápidas corrientes turbulentas que se precipitaban desde empinadas montañas, y entre el Ascar al norte y Adurant al sur, y entre el Helión y Ered Luin, se extendía amplia la verde tierra de Osiriant, la tierra de los 7 ríos. Ahora bien, en el curso medio del Adurant, la torrente se dividía, para luego volver a unirse, y la isla que las aguas cercaban se llamó Tol Galen, la isla verde. Allí moraron Beren y Lúthien,
después de su retorno. En Osirian moraban los elfos verdes, protegidos por sus ríos, porque después del Sirión, Ulmo amaba al Helión por sobre todas las cosas, por sobre todas las aguas del mundo occidental. Tal era la capacidad de los elfos de Osirian para vivir en los bosques, que un forastero podría atravesar estas tierras de extremo a extremo sin haber visto a uno solo. Vestían de verde en primavera y verano, y el sonido de sus cantos alcanzaba a oírse aún a través de las aguas del Helión. Fue así que los Noldor llamaron a esa tierra Lindon, la tierra de la música, y a las montañas de más allá las llamaron Eret Lindon, porque las vieron por primera vez desde Osiriant. Al este de Dor Thonion, las fronteras de Beleriand estaban más expuestas al ataque, y solo unas colinas de poca altura guardaban el valle del Helión desde el norte. En esa región, en la frontera de Maedhros y en las tierras de más atrás, vivían los hijos de Fëanor con mucha gente, y sus jinetes cabalgaban a menudo por la planicie septentrional. Lothland, vasta y desierta, al este de Ardgallen, por temor de que Morgoth intentara atacar Beleriand Oriental. La principal ciudadela de Maedhros se levantaba en la colina de Himring, la siempre fría, y era ancha, desprovista de árboles, y plana en la cumbre, rodeada de múltiples colinas menores. Entre Himring y Dorthonion había un paso, excesivamente empinado hacia el oeste, y era ese el paso de Aglon, una puerta que llevaba a Doriath, y un viento crudo soplaba por él desde el norte. Pero Celegorm y Curufin fortificaron Aglon y lo sostuvieron con gran vigor, y también las tierras de Imlad al sur, entre el río Aros que nacía en Dorthonion, y su afluente el Selom, que venía de Himring. Entre los brazos del Helión que se encontraba el fuerte de Maglor, y aquí las colinas desaparecían por completo. Por allí entraron los orcos en Beleriand Oriental antes de la tercera batalla. Por tanto, los Noldor guardaban con grandes fuerzas de caballería las llanuras de ese sitio, y el pueblo de Carantir fortificó las montañas al este de la hondonada de Maglor. Allí el monte Rerir y muchas montañas menores alrededor se destacaban de la cadena principal de Eret Lindon hacia el oeste, y en el ángulo de Rerir con Eret Lindon había un lago sombreado por montañas desde todos los lados, salvo el sur. Era ese el lago Celeborn, profundo y oscuro, y junto a él moraba Caranthir. Pero a todas las vastas tierras entre el Helión y las montañas, y entre Rerir y el río Ascar, los Noldor las llamaron Thar-Helion, que significa la tierra de más allá del Helión, o Dor Carantir, la tierra de Carantir, y allí fue donde los Noldor encontraron por primera vez a los enanos. Pero Thar-Helion fue llamada antes por los elfos grises Talath-Runen, el Valle Oriental. Así pues, los hijos de Fëanor bajo la égida de Maedhros eran los señores de Beleriand Oriental, pero su pueblo en ese tiempo se encontraba sobre todo al norte de la tierra, y hacia el sur solo cabalgaban para cazar en los bosques verdes. Pero allí moraban Amrod y Amras, y no fueron mucho al norte mientras duró el sitio. Y también por allí cabalgaban a veces otros señores de los elfos, aún recorriendo largas distancias, porque la tierra era salvaje, pero muy hermosa. De ellos, Finrod Felagund era quien lo hacía con mayor frecuencia, pues amaba ir de un lado a otro, y llegaba aún a Osiriant, y se ganó la amistad de los elfos verdes. Pero ninguno de los Noldor fue nunca a Eret Lindon, mientras el reino se sostuvo, y las noticias de lo que pasaba en las regiones del este eran escasas, y llegaban tarde a Beleriand.